Muy buenas tardes. Retomamos la parte académica, la parte de presentaciones de nuestro evento internacional que nos reúne hoy gracias a la UNIDA. Ahora tenemos la presentación sobre el tema Cerebros Digitales, Neurociencia del Aprendizaje, un tema sumamente apasionante e interesante que va a estar a cargo del coach Luis Hermo Mazzocchi de Uruguay. Luis Hermo Mazzocchi es experto en inteligencia emocional en la educación. Está cursando el máster en inteligencia emocional, actualmente coach internacional acreditado y miembro de la comunidad latinoamericana de coaching. Miembro de la Federación Internacional de Coaching Ontológico, FICOP, y miembro de la Asociación Internacional de Coach, director académico para Paraguay del Centro Iberoamericano de Coaching, con base en Barcelona, España, representante en Paraguay de la Academia Europea de Neurociencias, Economía y Humanidades, director para Paraguay de la Red Latinoamericana de Conferencistas, con base en Bogotá, y la AICET con base en Santiago de Chile. Él es investigador en neurociencia y escritor de varias obras. Con nosotros entonces Luis Hermo Mazzocchi, a quienes le damos la bienvenida y agradecemos su participación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, un gusto poder estar con ustedes y compartir esta experiencia. Quiero agradecer a la universidad por la convocatoria, por la oportunidad de además hablar de un tema tan necesario y tan importante que vincula nuestro cerebro con el aprendizaje, que vincula a las nuevas generaciones digitales, no solamente desde cómo tomamos decisiones, sino también en lo que es digital en la educación el día de hoy, que gracias o a causa de las situaciones con las que hemos convivido últimamente, hemos tenido que ir mucho más rápido. Entonces, bueno, quiero agradecer y empezar a compartir estas experiencias o estos conceptos que son muy, muy importantes para generar un cambio en la forma de aprender y en la forma también de enseñar. Y quiero hacerlo con algunas preguntas para poder, digamos, analizar diferentes situaciones en la educación en el día de hoy. Un concepto que a veces no ponemos el foco y es: ha cambiado todo menos cómo enseñamos. Hasta antes de la pandemia, antes de la situación que estamos viviendo a nivel mundial, las formaciones presenciales, las formaciones en el aula, a la cual supongo volveremos en determinada manera y en determinado porcentaje en el futuro, siempre están enfocadas a los temas que desarrollamos, pero no está enfocado la preparación a veces del docente en a quién es el alumno que está delante, quién es el alumno que está aprendiendo desde la neurociencia, desde los conceptos y conocimientos que los científicos han descubierto en los laboratorios, haciendo trabajos de investigación. Vemos que no hemos cambiado la forma de enseñar. Cuando el cerebro y el alumno cambió, y cuando el docente también cambió. Entonces, es muy importante y es vital esa incorporación de nuevos recursos y nuevas herramientas para que exista la atención y el aprendizaje. Si bien muchos de los procesos en la neuroeducación están llevados a la educación primaria y secundaria, evidentemente que en algún momento va a tener una consecuencia del aprendizaje del alumno a nivel terciario. Una de las situaciones que encontramos a nivel mundial en diferentes países es que ha bajado el porcentaje de aprendizaje, y ese porcentaje de aprendizaje
tiene mucho que ver con cómo enseñamos. Cambió el alumno, cambió el docente, cambiaron los entornos, cambiaron las realidades, pero no estamos cambiando algunos de los formatos para enseñar. Si no conocemos cómo funciona el cerebro del alumno y cómo aprende, quizás estamos dando herramientas o recursos de forma que no es la adecuada. Y siempre la mirada está en el alumno. Y desde la neuroeducación, la mirada también necesita estar en el docente, de cómo el docente se prepara de forma adecuada para una exposición en un aula donde el alumno necesita aprender, y si yo docente no tengo las herramientas y no tengo los recursos, voy a estar dando mis clases durante 20 años de la misma forma, de la misma manera, con la misma intensidad, teniendo los mismos resultados. Entonces es importante analizar que si todo cambió, yo necesito también cambiar. Ese cambio en la educación viene mucho más lento de lo que se necesita. Se necesitaría desde las estructuras de gobierno incorporar recursos que tienen que ver con la educación en los ministerios de educación, pero esto no pasa. En los países donde esto sucede, la educación va más rápido, la educación va, digamos, el aprendizaje y la experiencia de ambos, del alumno y del docente en el aula, se convierten en una buena experiencia. Otro concepto importante para analizar es la convivencia digital versus la transformación docente. ¿Qué significa este punto? En un mundo donde hoy el 90% de las formaciones son a distancia, en este último año por las situaciones que convivimos, muchas veces el docente le ha generado frustración, le ha generado estrés. Es más, conozco docentes que han dejado la docencia por no adaptarse a lo virtual. Lo virtual es parte de la adaptación más del docente, a veces que del alumno, porque el alumno ya es digital y tiene todas las herramientas y todos los recursos. El que tuvo que tener una transformación a este nuevo mundo muchas veces fue el docente. Y en la cabeza del docente, en la forma de pensar del docente, está de que se realizan más trabajos, hay más esfuerzo, hay una adaptación que es muy difícil a lo digital si no lo hacía, y que me está generando frustración, y que trabajo más que antes por los mismos ingresos. Entonces, es otro de los conceptos importantes para ver de qué manera yo, docente, incorporo los recursos y las herramientas para adaptarme a todos los recursos digitales, entendiendo que hoy la herramienta puede ser digital y el alumno también es digital, y que yo necesito tener el conocimiento, el expertise y las habilidades para generar en el aula del docente lo mismo o algo similar a lo que generaría si fuera una clase presencial. Y muchas veces está esa limitante en la forma de pensar del docente, donde se cree que no se puede. Y en realidad que no es igual, no es lo mismo. Jamás la tecnología va a poder, digamos, sustituir al docente en el aula 100%, porque la cercanía se va a poder llevar hasta un punto y depende del docente la cercanía que podemos tener, utilizando todas las herramientas que tenemos a disposición con un grupo de alumnos. Vale decir, una plataforma online como Moodle, la que estamos utilizando, o estoy utilizando yo en este momento, una plataforma como puede ser Zoom, unos grupos de WhatsApp que pueda tener el docente con su grupo de alumnos, donde hay una interacción, poder utilizar mensajes incorporados en la clase, poder utilizar recursos pedagógicos, cuestionarios, ejercicios en vivo. Entonces, esa adaptabilidad es un camino el que necesitamos ir mejorando de a poco. No nos podemos frustrar, y en Paraguay y en otros países el porcentaje de personas estudiando a distancia ha cambiado con la pandemia,
y no ha habido una adaptación a veces ideal desde el punto de vista de los recursos. Entonces, es un proceso en el cual quizás otros países sí han vivido antes y están en otra etapa, pero aquellos países para los que esto es una nueva realidad y una nueva necesidad, porque para poder seguir enseñando y seguir aprendiendo necesitamos de la virtualidad de forma, digamos, mucho más importante que antes, necesito generar un cambio. Entonces, ese primer concepto de todo cambió, menos a veces cómo nosotros exponemos, cómo hacemos nuestras presentaciones y cómo nos comunicamos con el alumno, es esa convivencia del docente en áreas digitales donde además necesita transformar al alumno. En mi punto de vista, la educación no es solamente enseñar. En mi punto de vista, la educación es el conocimiento, más el aprendizaje, más la transformación. Sin la transformación del alumno en los temas que aprende, que lo puede realizar o lo puede generar mediante investigación y la puesta en práctica de los conceptos aprendidos, yo no puedo generar un aprendizaje real. No todo puede ser técnico. Cuando todo es técnico, hay algo que a mí me está faltando. Y cuando salgo al mercado laboral encuentro que todo lo que aprendí en la universidad, o parte de lo que aprendí en la universidad, cuando lo llevo a la práctica, en la realidad, quizás hay cosas que no son tal cual son. Entonces, esa investigación que me hace tener un mejor conocimiento y una mejor convivencia de los recursos y las herramientas. El otro concepto es que el aprendizaje y la memoria, no existe memoria si no hay atención. Si yo no logro en el aula, sea virtual o sea aula física o personal, generar atención en el alumno, no puede existir el aprendizaje. Yo no puedo memorizar algo que yo no atendí. Entonces, estos tres aspectos que son importantes, que es ver los entornos, ¿verdad? Hay desde la neuroeducación, hay un concepto que se llama UCCM, Unidad Cuerpo, Cerebro, Mente, que es la unidad primaria, pero a la unidad secundaria, que es la unidad más importante desde la neuroeducación en la enseñanza y en el aprendizaje, es UCCMA, que es Unión Cuerpo, Cerebro, Mente y Medio Ambiente. Si nosotros no logramos en la enseñanza y en una exposición puntual que estos escenarios estén presentes, la posibilidad de aprendizaje del alumno son menores. Y si mi disertación o mi clase es en un aula virtual, la forma de preparar la clase no puede ser igual que la forma en la que, porque los recursos que tengo son distintos. Entonces yo necesito incorporar algo diferente para poder generar atención en la clase, aunque esa clase sea virtual. Han bajado, como dije anteriormente, los porcentajes de aprendizaje en la educación, en la región, porque seguimos enseñando de la misma manera cuando el alumno cambió. Entonces necesitamos volver a alguna de las raíces, entendiendo que el alumno es digital, ya no es analógico, y que yo como docente necesito incorporar recursos que por ahí no tenía, y que el camino hacia incorporar esos recursos me puede generar una frustración. Por eso la importancia de la pasión en la enseñanza, la importancia de que el alumno y el docente se apasionen en el aula. Sin esa pasión, a veces tampoco la enseñanza o el aprendizaje se genera. Convengamos que necesita ser una excelente experiencia tanto para el docente como para el alumno. Y todos, absolutamente todos, tenemos problemas que necesitamos a veces solucionar. Tenemos situaciones en casa, tenemos situaciones en la familia, y a veces no tengo el entorno o no tengo las herramientas y los recursos para trabajar con lo que pienso antes de entrar al aula. Por eso también es importante generar un entorno adecuado
para que el éxito sea también una buena experiencia para el docente y para el alumno. Pasamos de un mundo donde la estrella era el docente, y hoy la estrella es el alumno. La mayor parte de la mirada del docente no tiene que estar en sí mismo, no tiene que estar en cómo yo logro determinada visualización, sino que mi apreciación en un aula necesita ser cómo hago para que el docente, el alumno, tenga lo que vino a buscar al aula. Y eso se logra solamente cuando la estrella es el alumno. Entonces mi preocupación necesita estar en cómo el alumno está aprendiendo y en cómo yo estoy enseñando. Y si la manera en la que yo estoy enseñando no condice con la forma en la que el alumno aprende, necesito generar un cambio. Muchas veces la mirada de un alumno que no aprende es: el alumno no aprende porque no es inteligente. El alumno no aprende porque no pone atención. El alumno no aprende porque su entorno no se lo permite. Sin embargo, en algunas ocasiones, el alumno no aprende porque el docente no desarrolla la clase de manera con los recursos adecuados y con los conocimientos adecuados, que no son solamente los conocimientos de la materia que enseña. Yo puedo ser alguien muy bueno en el conocimiento de lo que enseño, pero si no entiendo cómo aprende el cerebro de mi alumno, quizás estoy sin saber, utilizando recursos que no son los adecuados. Entonces, de esa manera es muy importante incorporar recursos que tienen que ver con el entender de cómo aprende Juan, María, Pedro y José, más allá de cómo yo preparo la clase. Se dan clases a 20, 25 alumnos en un aula virtual, física, cuando ellos aprenden distinto. Algunos son más emocionales, otros no, son más racionales, algunos son kinestésicos, otros son visuales, y sin embargo yo enseño a todos igual. Entonces necesito analizar y ver de qué forma puedo generar diferentes tipos de recursos para que mi alumno aprenda de manera diferente. Conceptos importantes que intervienen en el neuroaprendizaje y que yo necesito manejar y saber para entender por qué razón el alumno aprendió o dejó de aprender. En ese aprender o no aprender, ¿qué intervención tengo yo como docente o tienes tú como docente y qué intervención tiene el alumno? Estos son algunos conceptos importantes. La plasticidad del cerebro o la plasticidad cerebral es la habilidad del cerebro para modificar su propia estructura como consecuencia de la experiencia y el pensamiento, para adaptarse a otros cambios, lograr un cambio de hábito, una forma o de cómo formamos a otro o percibimos la forma de pensar de alguien. Esa plasticidad cerebral le permite al alumno aprender un concepto que no tenía. Esa plasticidad cerebral le permite al alumno cambiar un aprendizaje. Si yo no tengo esas habilidades o no pasa eso en mi cerebro, yo no estoy aprendiendo. Y sin embargo, a veces, técnicamente, el docente enfoca demasiado la parte técnica, pero con recursos que no son los adecuados. Claro que la repetición es algo vital en el aprendizaje. Yo necesito repetir. Cada vez que repito, mis conexiones neuronales se fortalecen. Pero aparte de la repetición, yo necesito generar otras cosas en el aula. Necesito generar emoción, necesito generar motivación, necesito poder inspirar, necesito utilizar asociaciones. Si yo no utilizo esos cuatro recursos en el aula, seguramente no estoy pudiendo llegar a que el alumno tenga el aprendizaje adecuado o la experiencia adecuada. A veces tenemos, y en determinadas materias, alumnos que no les gusta la matemática, o que no les gusta, no sé, ciencias, o no les gusta X materia. Y siempre decimos que
no hay a veces materias difíciles, hay docentes difíciles. Es cómo genero una transformación determinada para que esa materia que es muy dura y que tiene que ver con habilidades duras, se convierta en una buena experiencia en el alumno. Si no, ¿qué estamos generando? Estamos generando muy buenos técnicos que están en el mercado laboral, pero después no saben solucionar problemas. Entonces, es muy importante entender esos conceptos, de que cuando yo estoy enseñando, no solamente estoy enseñando temas técnicos, estoy formando líderes, que luego salen al mercado laboral para ser gerentes de empresas, o para tener su propio emprendimiento, y necesitan tener las habilidades blandas para hacer mejor su trabajo técnico. Y esa plasticidad cerebral me permite a mí generar esos cambios todo el tiempo. Si no lo puedo lograr, evidentemente me estoy quedando con algo que me quita el potencial. La neurogénesis es el inicio de las formaciones de células que forman parte del sistema nervioso central, ¿verdad? Que sucede en el comienzo. El neuroaprendizaje, conceptos, cómo cubrir diferentes estilos de aprendizaje, considerar diferentes tipos de inteligencias y distintos canales de representación sensorial. ¿Qué significa esto neuroaprendizaje? Entender que el alumno, como expliqué antes, aprende distinto. No todos igual. Entonces, en un aula yo tengo que poder identificar qué alumnos les gusta la música. No importa que mi materia sea dura, no importa que yo enseño algo que tenga que ver con ingeniería. Lo que importa es cómo utilizo las herramientas. Yo puedo tener un alumno que hace ingeniería o que hace medicina, algo bien duro como conocimiento, pero si yo no sé cuáles son sus mayores habilidades, si él tiene una tendencia más emocional que racional, aunque sea médico, yo estoy perdiendo oportunidades de que ese alumno, que después tiene que tener un trato con el paciente y tiene que tener un trato con el familiar del paciente, es demasiado técnico y es muy buen técnico, pero hay algunas influencias en los pacientes y en los familiares que tienen que ver con la conexión docente, paciente y familiar, y que no son técnicas, son de comunicación y son de cómo yo genero un mensaje. Entonces, muchas veces se está en posiciones muy importantes donde se utilizan recursos que son muy importantes, evidentemente. Yo no puedo ser un técnico y ser un médico y ser excelente médico si no utilizo la terminología de la medicina. Y si no sé de lo que estoy hablando técnicamente, y luego con el paciente lo llevo a cabo. Pero además necesito cambiar o potenciar mi comunicación. Esos recursos vienen con recursos de neuroaprendizaje, vienen con recursos que el docente le brinda al alumno, aunque esté estudiando carreras duras o materias duras. El desarrollo cerebral. Todos tenemos un desarrollo cerebral diferente. Si bien a los 20 y algo de años la mayor parte de las personas logramos una madurez cerebral, no podemos, ahí habla de niños, pero aún así en la universidad a veces los docentes van a tener en una misma aula alumnos con diferente desarrollo cerebral, con diferente madurez. Y algunos van a aprender algunos conceptos más rápido y otros lo van a aprender más lento. Y no significa que el alumno sea tonto. Significa que no todos somos iguales y no todos aprendemos igual. Cuando el alumno sí enseña igual, el docente, perdón, sí enseña igual a todos. Procesos emocionales. Sabemos que la amígdala, que se encuentra en el cerebro, juega un papel fundamental, ya que la información llega a través del tálamo a esta estructura donde el recorrido es muy corto y clave para nuestra supervivencia. Si no es tan decisiva, llegará a la corteza prefrontal, donde se procesará
y se le elaborará una respuesta determinada. Si yo no logro que además el alumno asocie emociones con conceptos aprendidos, a veces no voy a identificar una buena respuesta. Es muy importante trabajar con las emociones y trabajar con las respuestas de los alumnos más allá de lo técnico, y entender que una respuesta técnica, detrás de una respuesta técnica, hay un proceso cognitivo que lleva a esa respuesta que es técnica, y ese proceso cognitivo de cognición tiene que ver con algunos recursos que necesitamos utilizar, y que no tiene que ver con algo técnico, tiene que ver con algo que pasa en nuestro cerebro. Y ese proceso de cognición tiene que ver con la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje. Cuando nosotros desarrollamos de forma adecuada, el docente desarrolla de forma adecuada la percepción, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, si ustedes se ponen a analizar casi todo lo que pasa acá, o todo lo que pasa acá en este proceso cognitivo, pasa en el cerebro del alumno. Yo puedo estar enseñando algo puntual, pero él aprende con áreas de su cerebro. Y si yo no genero un proceso, el aprendizaje no se logra. Entonces es muy importante cómo en este mundo, que es más digital que antes, yo logro tener determinadas intervenciones donde el alumno incorpora pensamiento, la percepción de lo que está aprendiendo y de cómo lo va a llevar a la práctica, la memoria, qué es lo que pienso de lo que estoy aprendiendo, la interpretación de lo que aprendo, cómo yo vuelco mi interpretación y tengo una devolución del docente, y cómo las conversaciones del docente necesitan ser, diferentes. Cuando yo le digo a un alumno, estás haciendo mal, lo estoy frustrando. Cuando yo le digo a un alumno, ¿cómo lo harías diferente para tener un resultado distinto?, lo estoy potenciando. Entonces, necesitamos poder generar recursos distintos y generar formas en las cuales podemos llevar a un aprendizaje, digamos que más importante. Donde ¿cómo medimos esto? Cuando los porcentajes de aprendizaje en el aula empiezan a crecer. ¿Y cuándo empiezan a crecer? Cuando el docente, que yo dije hoy que el alumno es la estrella en el aula, pero el docente es el rey. Lo que hace el docente dentro del aula es decisión del docente. No tiene que ver con la institución, no tiene que ver con los supervisores o coordinadores o directores de carrera. Tiene que ver con sus facultades dentro del aula para utilizar los recursos que lo obtiene en algún entorno o en algún lugar en su carrera. Bien. Creo que también tenemos una etapa de preguntas, me parece, y cuando me avisen, entonces vamos a esa etapa, pero quisiera también hacer esta pregunta. ¿Qué cambiarías tú a partir de esto que estamos hablando? ¿Qué cambiarías tú en tu forma de dar las presentaciones? ¿Qué incorporarías nuevo? ¿Qué te gustaría saber del alumno que hoy no sabes para que pueda aprender más? El mundo de la neuroeducación, el mundo del cerebro, el mundo de cómo aprendemos y cómo enseñamos. Un aprendizaje se realiza
cuando hay una conexión entre el cerebro del alumno y el cerebro del docente. Si eso no se logra, yo no puedo enseñar, y el docente no, el docente no puede enseñar y el alumno no puede aprender. Entonces hay que meterse en ese mundo que es apasionante y que cambia la experiencia del docente y la experiencia del alumno. Venimos de realidades donde todo medíamos por nuestro coeficiente intelectual. Y hoy entendemos que el coeficiente intelectual no determina tu éxito en la vida. Lo que determina el éxito en la vida de las personas es tus habilidades blandas que potencian tu coeficiente intelectual. Yo puedo ser alguien muy bueno en matemáticas, puedo ser inclusive un científico que le puede dar mucha luz en determinados aspectos al mundo. Pero si no tengo habilidades de comunicación, si no tengo habilidades blandas, si no tengo inteligencia emocional, si no puedo interpretar cómo interpretan los demás, me va a ser muy difícil generar determinados cambios en la sociedad donde vivo, en el aula donde yo doy clases, si soy docente, o en la empresa que lidero, si soy gerente. Por eso la importancia de incorporar conocimientos que tienen que ver con cómo aprendemos, con cómo enseñamos, con cómo generamos una transformación. No es solamente enseñar una materia, es cómo con esa materia que yo estoy aprendiendo tengo una mejor vida para mí y para las personas que me rodean, en un mundo donde si yo no soy bueno en la comunicación y en generar mejores entornos, ese mundo me traga. Y después tengo 50 años rotando por las empresas porque son muy buen técnico, pero no gestiono situaciones críticas. Entonces necesitamos potenciar la educación desde el ser. ¿Cómo se siente ese alumno? ¿Cómo ese alumno tiene una percepción distinta de las cosas? Esto es vital, esto es importantísimo. Si yo no llego al ser que hay en el alumno, es muy difícil poder generar la educación que necesito. Esto es parte del cambio que necesitamos tener. La otra vez yo comentaba, en uno de mis viajes a Perú, hablábamos en un medio de comunicación, donde decíamos que vamos todo a lo técnico, pero si nosotros visualizamos de las personas técnicas que conocemos, dónde están ahora y el éxito que tienen, vamos a encontrar que muchos de los que no eran tan técnicos, pero tenían facilidades de comunicación, hoy son líderes en la comunidad, o son líderes en algún lugar. Entonces, la invitación es que además de poder generar ese ámbito de ser excelentes técnicos, que necesitamos serlos, también ser excelentes gestores de situaciones críticas. Y eso es un trabajo que comienza desde el aula, que comienza desde la gestión del docente. Por eso la neuroeducación y la neurociencia llevadas al aprendizaje o a la enseñanza son vitales, y por eso tratamos de desarrollar este tema que tiene que ver con un cambio de perspectiva de cómo yo desarrollo mi trabajo, de cómo esa mirada de cuándo o de qué forma el alumno
está aprendiendo. Más allá de la nota. La mirada no tiene que ser solamente en la nota, porque la nota es la consecuencia. A veces los alumnos estudiaron para un examen, saben, conocen, investigaron y en el examen se bloquean. El problema ahí es que no pudo mostrar su conocimiento. No es que no lo conoce, es que hay algo que lo limitó. Una experiencia anterior, lo que piensa de sí mismo, no se puede comunicar. Pueden haber muchísimas situaciones por las cuales eso sucede. Entonces necesito, más allá de las estructuras de los Ministerios de Educación que se necesitan cumplir, dentro del aula poder generar determinados escenarios donde mejoro la experiencia del alumno y la experiencia del docente. Es vital e importantísimo. A pesar de ser una generación digital con la que convivimos cada vez más digital, es una generación también muy emocional. Y si yo no logro utilizar eso como herramienta y como recurso, me va a ser muy difícil lograr el éxito en determinados momentos. Cabe destacar de que el alumno o la ventana de aprendizaje en el aula es de más o menos 15 minutos y cae. Yo no puedo hablar 45 minutos de un tema sin tener determinadas intervenciones donde el alumno se emocione, se motive, genere inspiración y de una devolución de lo que va interpretando, no solamente de lo que va aprendiendo, de lo que va interpretando. La interpretación del alumno es vital y es importante. Entonces, esto es un poco los conceptos que teníamos para hoy, tratar de traer una mirada que tiene que ver con ese aprendizaje, o con esa manera en la cual nosotros generamos un aprendizaje diferente. Seguramente pueden haber muchos mensajes o preguntas puntuales de las cuales quizás se puedan dar respuesta. Mi intención es, evidentemente, poder dar esa respuesta si es que tenemos el escenario y el tiempo. Muchísimas gracias, profesor. Excelente el tema, porque los participantes han demostrado mucho interés con respecto al tema desarrollado. Una pregunta que ya le hago es: ¿de qué manera se puede potenciar la creatividad en los estudiantes? Y esto va añadido con otra pregunta que dice: ¿qué tipo de actividades o prácticas pueden mejorar las habilidades blandas? Y a propósito de habilidades blandas, después de su ponencia, profesor, tenemos un simposio justamente sobre habilidades blandas. Qué genial. Qué bueno unir estos temas, ¿verdad? La verdad que ante la primera pregunta, saben que matamos la innovación de la gente desde chicos. Y lo hacemos en el hogar y lo hacemos en el aula. A veces, como padres, limitamos a los chicos y cuestionamos cuando se equivocan. Cuando a nadie le gusta que te digan lo que hacer, ¿verdad? A nadie le gusta que te digan te equivocaste en tal cosa. Entonces ¿por qué vivimos en una comunidad que no dice lo que siente? Porque tiene miedo de recibir una respuesta
porque muchas veces esa respuesta no es positiva, no es desde el cambio y la transformación, es desde la crítica. Y eso es algo que necesitamos cambiar. ¿Cómo yo genero mayor innovación o mayor interés desde los pequeños? Donde yo dejo que esos pequeños se puedan equivocar y aprender de ese proceso de equivocación sin generar una frustración. Es muy importante esa parte. Pero comienza desde pequeños, desde los entornos. Sigue en el aula, desde la primera infancia. Venimos de generaciones donde uno se equivocaba, el maestro te paraba en penitencia al lado de la puerta, ¿verdad? Porque estaba haciendo algo mal. Y eso genera una huella emocional muy negativa. Muchas veces, como docentes o como papás, tratamos de motivar y esa motivación lo que genera es frustración en vez de motivación. Entonces, necesitamos cambiar esas herramientas y cambiar esos recursos. Tu segunda pregunta, ¿cuál era? Discúlpame. Gracias, profesor. Debido al tiempo, tengo varias otras preguntas más para usted, pero yo le digo a los participantes que vamos a recopilar todas estas preguntas y lo vamos a enviar a usted, profesor. Preguntas como si esos procesos cognitivos, cómo se capitalizan en el entorno familiar, cómo se logra proceso de recursos. Hay varias otras preguntas, pero se nos viene encima el tiempo y otras presentaciones. Desde la UNIDA, profesor, le agradecemos muchísimo. Estuvo usted por aquí, le seguimos esperando siempre, esta es su casa, y agradecemos muchísimo su tiempo y su experiencia que ha compartido con nosotros. Y a todos los participantes, no se preocupen, nosotros vamos a enviarle al profesor y vamos a publicar en la página de la UNIDA las respuestas que él nos pueda dar al respecto. Doctor, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias por la invitación.